Mis hermanos, es preciosa esta celebración de hoy, donde se nos habla de esta primera santa de América, que nosotros podemos dar gracias a Dios de que a América, a nuestras naciones, llegaron los españoles. Darle gracias a Dios, en primer lugar, porque ellos nos liberaron de unas costumbres atroces, que eran los sacrificios humanos, que no solo había en el Imperio Azteca, también entre los incas había esas costumbres, y también aquí en Centroamérica, entre los nuestros indígenas, las costumbres para adorar a sus dioses, una muy fuerte era hacer sacrificios humanos, aquí en Nicaragua. Eso es algo que no se dice en los libros, pero que es verídico. Está comprobado, porque todas estas tribus que estaban aquí en Nicaragua, en la parte, sobre todo las del Pacífico, porque los que están ahora en el Atlántico, que son los misquitos y esta gente, los sumos, ramas, ellos venían del sur, los misquitos venían del sur, y los otros, los náhuatl, venían del norte. Los náhuatl eran los que tenían esa costumbre de sacrificios humanos. Los misquitos eran gente mucho más tranquila, no hacía estas cosas. Es más, los náhuatl eran guerreristas. Los misquitos, que descienden de los chipchas, llegaron primero, y los náhuatl los expulsaron, hicieron que se trasladaran a la costa atlántica. Pues eso aquí en Nicaragua. En el Perú hubo una interesante interacción entre los incas y los españoles. Fue una sociedad que progresó mucho, o sea, le iba muy bien económicamente, tanto así que muchos españoles viajaron de la península al Perú. ¿Por qué? Lo mismo que hoy muchos de nuestras naciones viajan a Estados Unidos con la esperanza de mejorar su vida. Dicen, que venían buscando el oro, igualito que los que viajan a Estados Unidos buscando el dólar. Esa es la expresión. Así como muchos viajan a Estados Unidos buscando el dólar, así venían españoles de la península a América buscando el oro, porque en aquella época no existía el dólar, obviamente. Existían las monedas españolas, que esas tenían curso internacional. La moneda española tenía un curso internacional que incluso era válido en otras naciones fuera de España. España incluye todos los territorios en América, porque para España nosotros no éramos colonia, sino que éramos parte integrante de España, de tal manera que consideraban súbditos de su majestad, tanto españoles como indígenas. Entonces, Santa Rosa nace en una familia de españoles pobres. O sea, no todos los españoles eran ricos, en primer lugar. Ellos eran una familia pobre. Y cuando nace Santa Rosa, no la bautizaron Rosa, allá la bautizaron Isabel. Ella se llamaba Isabel. Solo que la criada, que creo que era una negrita, la criada, ella le dijo Rosa porque la vio muy linda. Y de entonces todo el mundo le dijo Rosa. Pero eso fue la criada la que le puso el nombre, no era su nombre de pila que decimos, ¿verdad? Y así fue conocida, incluso ya después
ya que se hizo hermana pues de las dominicas, se hicieron llamándola Rosa. Interesante porque los españoles no solo nos trajeron la fe, trajeron la educación, trajeron la salud, porque ellos crearon hospitales donde eran atendidos tanto indígenas como españoles. Muchos, incluso de la nobleza inca, tuvieron acceso a la universidad también. Eso dependía mucho de la capacidad económica de las familias, que tuvieran el tiempo para dedicarse, porque los pobres, tanto indígenas como españoles, tenían que trabajar duro para ganarse el pan de cada día. Entonces resulta que los padres de Rosa, que eran pobres, cuando ven que tienen una niña tan linda, tienen la esperanza que se casara con un buen partido y que lo sacara de la pobreza. Esa era la esperanza de los padres. Y entonces, cuando ya tenía más o menos como sus 15 años, y la llevaron a una fiesta para presentarla a todos los caballeros de la ciudad, y la vistieron muy bonita, pero ella, le pusieron un adorno en la cabeza, no me acuerdo qué era, creo, no sé si era una especie de corona o algo así, y debajo de ese adorno se puso una corona de espinas, porque ella le dolía mucho ser expuesta para ser admirada su belleza. Le dolía mucho porque ella quería entregarse solo a Jesús. No quería ser expuesta para que la vieran y quisieran casarse con ella. Entonces por eso ella hizo un gesto penitencial poniéndose esa corona de espinas. Tanto así que en medio de la fiesta, aunque ella no bailó ni hizo nada, se desmayó. Y fue entonces que descubrieron lo que tenía puesto. Y no había convento, entonces ella no pudo entrar en un convento porque no había convento de dominicas. Entonces ella entró donde una familia que la acogió, que la recibió y la tuvo allí. Le dieron un cuartito y ahí ella hacía sus oraciones y sus penitencias y todo. Ahí le daban de comer y ahí pasaba la vida. Obviamente pues iba a misa y todo esto. Se cuentan algunas anécdotas de ella. Por ejemplo, ella conoció a San Martín de Porres. Una vez se encontraron y San Martín de Porres al verla se puso de rodillas. Ella le pregunta, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te pones de rodillas? Tú que eres un fraile. Es que tú vas a ser santa. Le dijo San Martín. Y le pregunté, ¿cómo te llamas? Rosa. ¿Y qué haces? Yo nada más tengo un jardincito donde cultivo unas rosas. Y le regaló unas rosas a Martín, que se las llevó al convento. Otra anécdota es que llegó un barco holandés, de piratas holandeses. Fíjense qué interesante, porque los piratas atacaban las naciones, o sea, de España, los territorios españoles. ¿Por qué atacaban los territorios españoles? Porque los territorios españoles eran muy ricos en comparación con los territorios de las colonias inglesas o las colonias holandesas, que eran supremamente pobres, porque ellos no desarrollaban a los pueblos, sino que los exprimían nada más. No les interesaba desarrollar a los pueblos. Ustedes vean, por ejemplo, la India que tuvo tantos años ahí, la colonia inglesa, es un país supremamente pobre. Sí, tiene zonas ricas, pero ellos no cambiaron la cultura de la India, no le dieron el cristianismo, no influyeron para nada allí. En cambio, España sí nos dio una fe cristiana.
y nos dio la cultura, nos dio la educación, nos dio la salud. Y por eso los barcos holandeses atacaban los territorios españoles. Ella, entonces, Rosa, lo que hizo fue que había una iglesia de los dominicos muy cerca al puerto, y ella le dio susto que fueran a saquearlo, porque los piratas eran famosos por atacar las iglesias para robarse los vasos sagrados. Y entonces ella se fue a orar ante el Santísimo, y dicen que el capitán del barco se enfermó de tal manera que tuvieron que irse, porque se enfermó mucho el capitán del barco, no pudieron hacer nada. Ella solamente estuvo orando delante del Santísimo. Ella estaba dispuesta, porque ella lo dijo, estaba dispuesta a dar su vida por el Santísimo, a no permitir que lo profanaran. Imagínate qué podía hacer una mujer ante unos piratas, pero hizo mucho con la oración. Pues ese milagro de que los holandeses se retiraran fue, se dijo que era ella, gracias a ella que se había logrado. En otra ocasión, por ejemplo, no sé si ustedes saben que en Lima no llueve. En Lima solamente cae como una especie de llovizna así suave, como máximo, pero nunca llueve, así una lluvia fuerte nunca sucede. Pero hubo un tiempo en que hubo una sequía muy fuerte. Entonces un grupo de campesinos se le acercó a Rosa y le suplicaba: por reza para que llueva. Y Rosa, Santa Rosa, le dice: no, ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy Dios. Sí, pero está bien, no eres Dios, pero tú puedes rezar por nosotros, reza para que llueva. Y le insistieron tanto que finalmente ella hizo una breve oración pidiendo a Dios que lloviera. Como a la hora, solo el tiempo que se formaran las nubes, y cayó una lluvia tal como nunca sucedió ni sucederá, creo, en Lima. Cayó lluvia, eso fue algo histórico en ese momento, porque ella oró. O sea que lo que quiero decir con esto es como Dios, a través de la iglesia, nos da las gracias para llegar a la santidad. Ella escribía una vez a una persona que le había expresado que estaba muy preocupado porque ella estaba enferma y no sé qué. Y entonces ella le escribió diciéndole: mira, yo tengo tantas ganas, cuando escuchando la voz de Dios que nos habla de su amor, de su misericordia, yo quisiera salir a la calle y gritar en las plazas que no hay cosa más maravillosa que la gracia de Dios, y que lo que el Señor quiere es llevarnos al cielo, a la vida eterna. Y con esta esperanza todos deberíamos anhelar cuantas más cruces, cuanto más trabajo, cuanto más dolores, cuantas más dificultades fuera posible, con tal de llegar al cielo, a la vida eterna. Imagínate. Y nosotros siempre estamos llorándole a Dios: ay Señor, quítame esta enfermedad, quítame este dolor, quítame este problema, quítame esta cruz, ya no aguanto. Y ella, todo lo contrario, hay que pedirle a Dios que nos mande muchas cruces y muchos dolores y mucho sufrimiento, porque ese es el camino al cielo, a la vida eterna. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos han robado el cielo. Nos han robado el cielo. Hoy en día ya no se piensa en el cielo. La mentalidad del mundo de hoy es solo pensar que con que yo esté sano, que tenga salud, que pueda caminar, con eso me conformo. Y a los hijos, pues que vayan a la escuela,
que se porten bien, que sean muy lindos, y ya está, no me interesa nada más. Pero nunca les hablas a los niños de Dios, nunca rezas con ellos, no te interesa el alma de los niños, no te interesa el alma de los niños. Es más, dicen, es que no se les puede obligar a los niños a las cosas de Dios. Yo pregunto, ¿y entonces acaso tú no los obligas a ir a la escuela? ¿Por qué sí se puede obligarlos a ir a la escuela, que es algo que solo para que puedan comer en este mundo y cuando se mueran se murieron? Y no les puedes obligar a buscar a Dios. Si cuando son niños, tú tienes la obligación de mostrarles el camino hacia Dios, y se te va a pedir cuenta de esas pequeñas vidas que se te entregan en tus manos. ¿Qué hiciste? ¿Le enseñaste el camino hacia Dios? ¿Rezaste con ellos? ¿Los llevaste a misa? ¿Les dijiste, mira, ahí está el Santísimo, vamos a rezar un momentito ante Él? Vamos a pedirle a Dios que te ayude, que te dé el deseo de ir al cielo, a la vida eterna. Ojalá, hermanos, que así como Santa Rosa tenía ese anhelo del cielo, también nosotros lo tengamos y se lo infundamos a las nuevas generaciones.